¿Cuánto tiempo duró este camino de búsqueda de conocimiento? O sea, ese momento en el que tú estás con ese pensamiento hasta que tú te convences de que de alguna forma Dios existe. O sea, Ujú, esa búsqueda, ¿cuánto tiempo lleva? Sobre todo lo comento porque creo que tu caso personal es un caso bastante interesante. ujú, Primero, por el tema de nacer entre dos culturas, que se ujú. podría asemejar a lo que muchos jóvenes a día de hoy viven. Sí. La pregunta de, oye, esta religión me la han impuesto, Ujú, que hay muchos jóvenes que al final acaban siendo ateos porque dicen, a mí es que esto me la han impuesto, ujú. no hacen esa búsqueda propia a Sí, nivel espiritual o interior o de conocimiento, sí. directamente pues dicen, oye, voy a aceptar el ateísmo porque a mí esto me lo han Exacto. impuesto. Y se hacen la duda, ¿no? De ¿por qué estoy? ¿Por qué soy musulmán? Simplemente porque mis padres me están diciendo que sea musulmán, Ujú. no hacen esa investigación más profunda. Entonces, creo que estas preguntas se las hacen muchos jóvenes a día de hoy, y por eso tu caso creo que es muy interesante y que podrías echar una mano a algunos de los que nos estén escuchando con Ujú, estas preguntas, ¿no? Que te estabas haciendo, ¿no? De, oye, si Dios es bueno, ¿por qué ujú, existe el sufrimiento? Por ujú. ejemplo, ¿no? ¿Por qué se está muriendo gente en Gaza a día de hoy si Dios es bueno? Sí. Si Dios es bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Si Dios es bueno, Ujú, y lo que tú también te haces una pregunta, ¿no? Que creo que algún momento todo el mundo se habrá hecho en la vida. ¿Por qué soy tan especial de que yo justo soy musulmán y mi amigo, que ujú, me llevo muy bien con él, que creo que tiene muy buen corazón, ujú, es cristiano, es ateo, es evangélico, lo que sea, él va a ir al infierno y yo no? Entonces, ujú. esto me parece injusto. Estas dos preguntas creo que son muy interesantes porque todo el mundo pasa en algún momento por esa fase y claro, Sí, cada uno lo puede abordar de una manera u otra. sí. Puedes abordarla de la manera en la que directamente abandones cualquier tipo de religión y Ujú, refutes incluso hasta tu propia cultura o hasta tu propio legado, ujú. o investigues un poquito más y pase, ¿no? Como tu caso, ¿no? Que te acabes enamorando de esa búsqueda del conocimiento. Pero lamentablemente, en una generación en la que lo que es la búsqueda del conocimiento como tal no es lo guay, ¿no? Ujú. Pues normalmente suele pasar por él, tiramos la toalla aquí y hasta aquí nos hemos quedado. Correcto. Sí, vale, son muchas cosas. La primera de ellas es muchos jóvenes que dicen, yo dejé de creer en Dios porque es que a mí me inculcaron esto, el Islam tal, pero yo no he visto pruebas. A mí no me impresionan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos dicen, oh, bueno, como me inculcaron el Islam tal, pues yo dejé de creer. Quiero decir, eso con lo único que me estás demostrando es que eres perezoso. Al menos yo tomé el tiempo de leer, básicamente, y de investigar. Porque mucha de la gente que deja, digamos, la religión, vamos a usar esa frase, no, deja el Islam, en el fondo lo que está haciendo es tomar una vía perezosa. ¿Vale? O sea, fíjate, hemos dicho, el cristiano es cristiano porque nace en un país cristiano, familia cristiana, el musulmán también. Vale, pero es que el musulmán o el cristiano que se vuelven ateos, en muchos casos, también hacen esto porque han nacido en una sociedad esencialmente materialista, ¿no? Quiere decir que tampoco es muy impresionante eso, y es otra forma de seguir lo que te han inculcado. En este caso has cambiado lo que te han inculcado en casa por lo que te han inculcado fuera de casa. Y tampoco me impresiona mucho, la verdad. Y de hecho, cuando hablo con muchas de estas personas, que podrías llamar, supongo, ex musulmanes o musulmanes por cultura, pero que luego analizas y no creen tampoco, en muchos casos lo que te das cuenta es que tampoco han investigado mucho. O sea, simplemente han dicho, paso de tener fe en lo que me dijo papá y la mamá en tener fe en lo que me dicen los profes de la uni o en lo que dice la sociedad. Y eso tampoco es muy impresionante. Yo al menos puedo presumir, entre comillas, de que no hice eso, ¿vale? No hice eso. Realmente vi las diferentes opciones. Y mi ateísmo era porque leí libros de ateos. Era un ateísmo intelectualmente fundamentado. La mayoría de la gente, y lo siento si suena a bronca un poco, pero la mayoría de jóvenes que veo que se han alejado del Islam y tienen estas ideas ateas, porque es que si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué es no sé qué? En el fondo están repitiendo lo que han oído decir a otras personas, de igual manera que el creyente repite lo que ha oído decir a otras personas. Bueno, esto en primer lugar. Vale, en segundo lugar, una cosa que no he mencionado, hay un aspecto que más allá de que algo me enamore del Corán, como persona racional, necesito algo más que algo te enamore. Um, un aspecto que me hizo someterme, que al final es lo que significa Islam, es el milagro del Corán, que supongo que hablaremos de eso más adelante, ¿vale? Y lo otro, ya me habías hecho dos preguntas El sufrimiento, concretas, tema ¿vale? de Lo del sufrimiento, sufrimiento. el mal. Vale, mira, una cosa que me llamó la atención del Corán es que el tema en el que trata el sufrimiento es parecido al tema en el que trata lo de las religiones. Por ejemplo, um, yo pienso, es injusto que yo vaya al paraíso porque tuve la suerte de que mi padre nació en una cultura musulmana.
y el otro va a ir al infierno porque tuvo la mala suerte de que nació en una cultura cristiana. Interesantemente, cuando lees el Corán no es esa la imagen que representa el Corán. De hecho, cuando el Corán descendió había gente que tenía religiones, cristianismo y judaísmo, ¿vale? Si os fijáis, el Corán defiende la religión de Abraham, a la que denomina Hanifiyya, o sea, es decir, Dios nos habla de Abraham como que era Hanif, Muslim, wa ma kana minal mushrikin. Es decir, era alguien que se inclinaba a Dios de manera natural, era muslim, se entregaba a Dios, wa ma kana minal mushrikin, y nunca creyó que había otros poderes, ¿no? Divinos aparte de Dios, vamos a decirlo así. Pero el Corán no reconoce al judaísmo y cristianismo, o sea, no es a los ismos a lo que reconoce. Estos ismos nacieron más tarde, cogiendo las enseñanzas de Abraham o de otros profetas y creando una religión, ¿vale? O sea, el Corán no viene a decirte que sigas una religión, lo que viene a decirte es que vuelvas a la esencia. De hecho, un dato interesante es que cuando se habla de Ibrahim no se habla del din de Ibrahim, se habla del millah de Ibrahim, ¿vale? Y el millah es como, por decirlo de alguna manera, es la verdadera tradición de Abraham. Vale, yendo al tema. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no ha nacido en familias musulmanas? El Corán tiene este concepto de que Dios no castiga a nadie a quien no le ha hecho llegar el mensaje. Y tiene estos versículos que indican que hay personas dentro de la comunidad cristiana o judía, que es la etiqueta que les pusieron al nacer, pero que a fin de cuentas siguieron la verdad que ellos conocían, en la capacidad que ellos tenían, y Dios dice, no echaré a perder sus acciones, ¿no? Es decir, al final la salvación no dependerá solo del grupo en el que has nacido. Entonces, ahora yendo al tema del sufrimiento. Vale, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, que haya gente que haya nacido en una familia musulmana y gente que no? Y nuestra postura, ¿no? Básicamente la postura del Corán es que Dios podría haber creado un universo uniforme en el que todo el mundo es creyente, todo el mundo es muslim, todo el mundo come lo mismo, yo qué sé, todo el mundo viste igual. Pero lo que manifiesta el Corán básicamente es que la voluntad de Dios ha sido crear diversidad en todo, ¿vale? En otras palabras, tú puedes haber nacido en una familia musulmana, pero realmente por dentro eres un hipócrita, o eres un vago, o eres una persona que rechaza la verdad, que es arrogante, pero desde fuera la gente te ve como muslim. Pero luego cuando mueras a lo mejor lo que te vas a encontrar no va a ser muy bonito. Luego hay otra persona que puede haber nacido en una familia cristiana por denominación, pero esa persona ni conoció el Corán, ni conoció el profeta Muhammad, o lo que conoció estaba distorsionado, sallallahu alaihi wasallam, y entonces ¿qué ocurre? Que Dios le valorará en función de eso, ¿vale? Pero en este mundo es necesaria esa diversidad, ¿vale? Para que las personas tomemos elecciones morales. ¿Qué quiere decir eso? Yo he nacido en una familia musulmana, ¿puedo elegir transmitir la verdad o puedo elegir, yo qué sé, no transmitirla? Por poner un ejemplo así simplista. O he nacido en una familia cristiana, ¿puedo elegir buscar la verdad o puedo elegir seguir ciegamente a mis antepasados, ¿no? Entonces, el tema de la comida, por ejemplo, el Corán tiene un versículo, creo que es en Surat Az-Zukhruf, o un pasaje, aunque esto está repetido en varios lugares, que Dios ha hecho de los seres humanos fitna, es la típica palabra que se suele traducir como prueba, pero es un medio a través del cual Dios permite a las personas tomar decisiones morales. Entonces, si tú tienes una condición económica mejor que el otro, o sea, en un universo donde hay que tomar elecciones morales, hace falta esta disparidad en las situaciones de las personas. Hace falta esta disparidad en los recursos económicos de los que dispone uno y de los que dispone el otro, porque si no, nadie puede tomar elecciones morales. Si todos somos millonarios y vivimos en castillos, no hay elecciones morales que se puedan tomar, ¿vale? Si todo el mundo tiene una perfecta salud física, no existen enfermedades, no hay decisiones morales que se puedan tomar. Si todo el mundo ha nacido en la creencia correcta, entre comillas, no hay decisiones morales que se puedan tomar. O sea, desde la perspectiva islámica, la diversidad, no solo en el hecho de que hay gente que sufre más que otros, gente que tiene enfermedad más que otros, gente que tiene más recursos que otros, gente que ha nacido en una religión más verdadera que otra, porque al final es otra disparidad más. No deja de ser parte de este panorama necesario en un universo de elecciones morales. Nada, y en ese momento una persona cuando te pregunta, ¿y por qué a mí? Es decir, tú me dices, vale, hay una diversidad, etcétera, me parece perfecto, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tú qué? O sea, ¿por qué a mí me toca ese sufrimiento? Es decir, ¿por qué soy yo el que está sufriendo? ¿Por qué soy yo el que nace sin piernas? ¿Por qué soy yo el que justo ha nacido cristiano? ¿Por qué soy yo el que ha nacido ateo? Me gustaría creer, pero es que no creo. Es decir, hay gente que te puede decir, oye, entiendo la diversidad,
pero ¿por qué me toca a mí? Ya. O sea, yo lo quiero, o sea, quiero coger, si darle una vuelta un poco para Ujú. ponerte algo más difícil. Ujú. Famoso el argumento del mal que viene Ujú. de la Grecia. Ujú. Si Dios es bueno Ujú. y todopoderoso, es decir, que Dios es bueno, entendemos a Dios como un ente bueno, Ujú. y puede hacerlo todo, Ujú. y existe el sufrimiento, o existe, bueno, no voy a decir que existe el mal, porque el mal no existe como algo metafísico, no existe como algo real, sino Ujú. podemos decir que existe el sufrimiento. Ujú. Y Dios es bueno, ¿por qué? Y es todopoderoso, ¿por qué no quiere quitar ese mal? Es decir, o no quiere quitarlo, por lo tanto no es bueno, Ujú. o no puede quitarlo, por lo tanto no es todopoderoso, Exactamente. entonces Dios no existe. Quiero que me expliques, por favor, o sea, cómo entendemos la idea de que haya sufrimiento, hay gente que sufre, niños que nacen con cáncer óseo, ahora mismo están muriendo niños en Palestina, gente que se muere de hambre en África, guerras, epidemias. ¿Dónde está Dios ahí? Ujú. Vale. Respecto al argumento ¿no? El clásico argumento del mal. Si Dios es bueno, debería querer que no haya sufrimiento. Y si encontramos sufrimiento es porque no es todopoderoso, ¿no? Es decir, no lo puede quitar. Una de dos, ¿no? Eso es un falso dilema, de hecho, porque hay más opciones, ¿vale? Es decir, es posible que Dios sea bueno, tenga el poder de evitar el mal, pero a la vez decida no evitarlo por algún beneficio, ¿vale? Es decir, puedes estar de acuerdo o no, pero el argumento ese no es tan impresionante, porque no hay solo esas dos opciones. Si Dios es bueno y todopoderoso, ya no tiene que haber mal. Eso no es cierto. Todos, prácticamente todos los que estamos aquí, somos buenos en alguna medida y tenemos la capacidad de evitar formas de sufrimiento que decidimos no evitar por alguna razón, ¿vale? Entonces yo aquí ya en función del ateo con el que hables subes o bajas de nivel, ¿vale? Pero yo lo que digo siempre de manera introductoria es que yo a mis hijos les permito pasar por momentos de sufrimiento porque yo tengo conocimiento de que hay un beneficio posterior, ¿vale? No corro a salvarles rápidamente. No sé qué ejemplos dar, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí, las vacunas, cosas así, ¿vale? Cualquier tipo muchas veces para llegar a un bien final hago uso de un sufrimiento o veo que hay un sufrimiento que puedo evitar, pero decido no evitarlo porque hay un beneficio posterior. Eso nos puede llevar ahora en otro debate. ¿Qué beneficio puede haber en esos niños con cáncer o en lo que está pasando en Gaza? Vale, pero el argumento inicial, o sea, el argumento de si Dios es bueno y es todopoderoso, no tiene que haber sufrimiento, la conclusión no es correcta, ¿vale? Porque es posible que seas bueno, a la vez puedas evitar un mal, es decir, tengas el poder y decidas no hacerlo por un beneficio posterior. Ahora podemos cambiar de debate. ¿Cuál puede ser el beneficio posterior de eso? ¿Vale? Entonces, en ese caso, aquí sí que diríamos como musulmanes, ¿vale? Este es un terreno un poco peliagudo, porque la gente te puede acusar de estar entonces diciendo que hay que tener fe ciega, ¿vale? Es decir, cuando a mí una persona me dice, ¿por qué Karami...? Por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama migraña, ¿vale? Tengo ataques de migraña. Y es un dolor muy fuerte y muy intenso en ciertas épocas del año. Y yo puedo pensar, ¿por qué? ¿Por qué me ha tocado a mí tener estos ataques de migraña? ¿Por qué a mí? O sea, en el mundo hay 8.000 millones de personas, hay mucha gente con migraña. Pero no podía yo librarme de esto. Y al final, fíjate, o sea, lo que el Corán te hace es... te fuerza a no mirarlo solo desde tu perspectiva de mamífero, desde el suelo, sino a mirarlo un poco desde arriba. Y esto, el problema aquí es que se mezcla la razón con la emoción. Y en gran parte la mayoría de manifestaciones de este argumento del que hablas son emocionales, aunque parecen ser racionales, ¿vale? Por ejemplo, a mí Dios me dice desde arriba, si yo he creado este universo y tiene que haber esta diversidad, ¿vale? Tiene que haber enfermedad y no enfermedad. Entonces, habrá personas con enfermedad y personas sin. Si yo digo, pero ¿por qué a mí me toca la enfermedad? ¿Vale? Eso, nos guste o no, es un argumento emocional, ¿vale? Es decir, para tú tomar la decisión de cómo se tiene que distribuir el sufrimiento o cómo se tiene que distribuir las religiones, tendrías que tener un perfecto conocimiento de todo el tiempo y el espacio. En otras palabras, ser Dios. O en otras palabras, y este es el argumento del Corán y de hecho es muy consistente y muy convincente, es a Dios a quien le corresponde tomar esa decisión. Entonces mucha gente aquí te dirá, eso es un argumento de autoridad, o tienes que tener fe ciega porque Dios lo ha decidido. Y realmente no es así. Quiero decir, si partimos de la base de que alguien es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, él es el único que está en potestad de determinar cómo se distribuyen las cosas para el beneficio posterior. Si tú dices, yo no entiendo por qué a mí me ha tocado tener migrañas, eso no es ni siquiera es un argumento. Eso es simplemente yo, mi niño interior, expresando frustración de que me ha tocado a mí esto. Pero eso no le quita ni le añade una gota
de que pueda tener un significado posterior o no. No sé si me estoy explicando. Y que no nos damos cuenta de que a menudo este es un argumento emocional. Y la idea de... Perdona, que te haya Y interrumpido. perdón, estamos utilizando la ignorancia para argumentar. Yo no puedo decir, Dios, yo no veo por qué me ha tocado a mí tener migraña. Por tanto, no puede haber ninguna razón. O sea, que tú no lo ves quiere decir que no hay ninguna razón. Eso es no puedes utilizar tu ignorancia de algo como una prueba de que ese algo no existe. Y la idea de... Por ejemplo, hay gente que es atea, ¿no? Hace Ujú. poco hay un chico que tiene un podcast que es de Wordcast, el de Pedro Berbaum, y decía, a mí me encantaría poder creer, pero no creo. Ujú. Hay gente que cree, que tiene fe. A mí me encantaría, creo que es más fácil vivir siendo creyente, de Sí. hecho yo también creo que lo es, pero dice, a mí no creo, ¿no? Y hay muchas personas que te dirían, bueno, es que Dios abre corazones de personas y otras personas no las abre. Entonces diría, y la persona pregunta, entonces, ¿por qué a mí no me lo abre? Es decir, Sí. ¿por qué yo no soy creyente? ¿Por qué a mí no me sale creer? Ujú. Vale. Ese argumento de que, bueno, Dios es el que abre los corazones, es una de las típicas frases que suena islámica y a la vez es engañosa, porque la visión del Corán es más matizada. O sea, de acuerdo al Corán, por ejemplo, diríamos, Dios guía a quien quiere, vale, pero que por cierto, la misma frase, Dios guía a quien quiere, significa Dios guía a quien Dios quiere y Dios guía a quien quiere ser guiado, ¿vale? La puedes leer de las dos maneras en el árabe original. Vale, habiendo dicho esto, Dios guía a las personas, pero en el Corán Dios te da una serie de, digamos, requisitos para que la persona reciba la guía. Uno de esos requisitos es que no sea arrogante, que sea humilde, ¿vale? Podríamos decir que tenga humildad intelectual, que cuando le llegue la verdad de algo, aunque no sea lo que él se esperaba, sepa someterse, ¿vale? Que eso es lo que significa la palabra Islam. Otro de los... De hecho, las personas, por ejemplo, que entren al infierno lamentarán no haber razonado, ¿no? Eso es lo que el Corán representa, ¿no? Básicamente, y se les recordará la verdad te llegó. Es decir, esa persona, ¿por qué Dios no le guía? ¿Vale? Que esa es la pregunta. ¿Por qué Dios no me ha guiado a mí? De hecho, me vas a permitir que haga... Justo me venía a la cabeza. Ujú, De hecho, hay un verso en el Corán ujú, que me parece clave para entender esto. ujú, Que dice, y si les devolviéramos a la vida, ujú. hubieran hecho otra vez lo mismo. Sí, O sea, me ha parecido clave este sí, momento. correcto. Mira, es interesante que, vale, la gente que entra al infierno se les dirá, Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum. ¿Acaso no os llegaron mensajeros que eran de vuestra especie y os daban los ayat de vuestro creador? Ayat quiere decir el mensaje de Dios, pero a la vez os dieron pruebas, ¿vale? Esto está en un sura, no recuerdo cuál, creo que Suratul Jathia. Suratul Mulk, por ejemplo, la gente que entra al infierno dice, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si hubiéramos razonado o escuchado, no estaríamos ahora en el fuego. Entonces, se presupone siempre que la persona que entra al fuego le llegó la verdad y se negó a razonar o por arrogancia se negó a aceptarlo. Entonces, cuando esa persona dice, ¿por qué Dios no me ha guiado a mí? Hay varias opciones. A lo mejor esa persona muere y nadie le explicó la verdad bien, porque no olvidemos que hay ateos sinceros que ellos dicen, me gustaría creer en Dios, porque es mejor. Es mejor creer en un paraíso y creer que cuando me pasa algo malo hay un porqué. Es que es mejor. Pero no me han dado las pruebas, ¿vale? Y no tenemos que nunca descartar la posibilidad de que a lo mejor es verdad. Esa persona no ha visto evidencia suficiente, ¿vale? Entonces, esa persona dice, ¿por qué Dios no me ha guiado? Yo lo que le respondería es, yo le intentaría dar pruebas, obviamente, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo le... me he perdido el hilo. Lo primero que le haría es intentar darle pruebas y en segundo lugar... no sé lo que iba a decir. Para la idea de por qué no me guía a mí Dios. Es Sí, yo le diría, te corresponde a ti investigar. O sea, eso, nos guste o no, es una forma de delegar la responsabilidad en otro o desviar la responsabilidad. ¿Por qué Dios no me ha guiado? Yo le diría, ¿por qué tú no buscas la verdad? Entonces, si esa persona me dice, yo es que he buscado la verdad y no he visto a Dios, ahí es cuando yo entraría a hablarle del milagro del Corán. O sea, los milagros de los profetas y el milagro del Corán, en última instancia, es el argumento que hace que la persona ya no pueda decir, me gustaría creer, pero ya no creo. Porque ahora has visto pruebas. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa persona yo no la juzgaría, porque a lo mejor no le han llegado pruebas, pero yo, entre comillas, como muslim, yo me encargaría ahora, ¿vale? Esa es nuestra misión de darle ese mensaje y esas pruebas que él está solicitando. Y si luego lo rechaza, ahí es cuando está metido en un lío. Justo, o sea, de hecho, algunos teólogos o algunas escuelas teológicas dicen que la primera obligación del ser humano es la reflexión, la búsqueda, comparar entre distintas religiones, distintas creencias, para probar la veracidad del Islam. Obviamente es una corriente entre varias que hay. Sí.
O sea, incluso es la primera obligación. Antes de rezar, la primera obligación es probar y que está prohibido hacer taqlid, imitar la creencia. Es decir, yo soy musulmán porque mis padres son musulmanes. Y quiero brevemente saltar de vuelta al problema del mal, porque al final creo que, bueno, los seres humanos muchas veces, por este impulso que tenemos, tratamos de darle razones univariables, es decir, una causa, un efecto, ¿no? O sea, y muchas veces un efecto puede tener distintas causas. Sí. Y yo creo que muchas veces el mal, y sobre todo cuando veo el discurso del Corán, el mal puede tener distintas causas. Sí. Hay veces que te puede pasar algo malo y no tiene ningún beneficio físico como tal. Correcto. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando ves la cosmovisión o cómo explica el Corán, la visión de este mundo, dices, vamos a probar con algo de hambre Sí. y algo de enfermedad para ver quién de vosotros Ujú. es verdaderamente sincero. De la misma manera que el fuego purifica el oro y le elimina las impurezas, Sí. aquí las pruebas en este universo y en esta vida nos purifican si de verdad somos sinceros. Ujú. Y aparte que muchas veces, o sea, somos estos seres limitados, dice Allah subhanahu wa ta'ala, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Y de quizás améis algo que es malo para vosotros, y quizás detestéis algo que es bueno para vosotros, y Dios sabe y vosotros no sabéis. Nosotros tenemos ese píxel y Dios tiene la imagen completa, Exactamente. y no podemos ser conscientes de todos los efectos de nuestras acciones o de cosas que nos ocurren. Es que literalmente es imposible. Decía, bueno, cuando estudias matemáticas, lees un señor muy, muy famoso en probabilidad y también en filosofía. Ahora mismo no me viene a la cabeza. Seguramente alguien lo puede dejar en los comentarios, pero se estudia en probabilidad. Y básicamente él dice, puedo calcular es decir, por ejemplo, una piscina de bolas, cojo, la golpeo con un hacha. La gente dirá que las pelotas caen de manera aleatoria, ¿no? Cada una cae en un punto de manera aleatoria. Él dice que no. Si me das la velocidad del hacha, Sí. el ángulo de incisión, cómo cae, tal, dice, te puede decir exactamente dónde cae cada pelota. Sí. Dice, pero con un 99% de probabilidad, algo así. Sí. Dice, ¿por qué? Dice, porque no tengo una calculadora divina. Ujú. Que siempre quedan esos decimales que redondear, esos hechos que no puedo, ese cisne negro, esas cosas que pueden ocurrir que están fuera de mí. O sea, es naturalmente imposible ver los efectos de nuestras causas. Sí. Y al final, yo personalmente como musulmán Ujú. y como alguien que cree en Dios, o sea, mira, Dios, es tu universo. Ujú. O sea, dice, "Adabi usibu bihi man asha". Ujú. Dice, mi castigo, quien quiera, le doy este castigo. Ujú. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Y ahí es donde yo me refugio. Ujú. Dice, mi misericordia está en todos, en todas las partes. وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Sí. Kull shay, es decir, el creyente, el no creyente, el que cree, el malo, el bueno. Entonces, creo que al final es ese mix de ignorancia, de cosas que podemos ver, de cosas que no podemos ver, de que es una prueba en este mundo y que tiene una recompensa metafísica más allá, en el paraíso. Y al final yo creo que muchas veces, como has dicho, es un argumento un poco emocional, ¿no? ¿Por qué a mí? Genial, y si le toca a otro hubiera dicho lo mismo. ¿Por qué a mí? Entonces Claro, no le claro. toca a nadie. Eso no demuestra nada sobre cuál es la verdad. Que a ti te frustre. A mí me frustra lo que me ha pasado a mí. Vale. Eso no nos dice nada tampoco sobre si es verdad o no. Y como dices, nosotros tenemos conocimiento de un píxel. Yo me doy cuenta en mis hijos, que son muy inteligentes, pero yo me adelanto a todo. ¿Me entiendes? Yo tomo Tú eres muchas- más inteligente. Claro, yo tomo muchas decisiones que ellos no entienden, pese a lo inteligentes que son. Y luego yo se la explico. Vale, pero ¿y si no te la hubiera explicado? Quiero decir, nosotros cuando decimos esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. O sea, tú conoces la totalidad de las causas y efectos que hay dentro del tiempo y el espacio como para determinar tú si esto tiene sentido o no. O sea, si te paras a pensarlo, es un argumento un poco arrogante. Lo que pasa es que cuesta un poco a veces a la gente porque tenemos esta creencia en que tengo el derecho a saberlo, tengo el derecho a tenerlo bajo mi control. Por eso los humanos antes de la era moderna aceptaban mejor el sufrimiento, porque no tenían tanto esta obsesión con que yo tengo el derecho a saberlo, tengo el derecho a estar bien, tengo el derecho a que no me pase nada malo, tengo el derecho a sufrir. O sea que el argumento no siempre es tan racional, a veces hay una psicología de trasfondo que también tenemos que estudiarla. De hecho, si ves... Bueno, ahora te... No. de hecho, si ves... me ha venido ahora a la cabeza. Si ves la última parte de Surat al-Kahf, cuando Moisés conoce a Hidr, a mí me parece una explicación perfecta del problema del mal. Porque Hidr, este personaje que aparece en el Corán, hace cosas que Moisés no entiende. Sí. Llega a un barco y lo destroza. Sí. Un barco que era de gente pobre va y lo destroza. Encuentra un muro, un muro en un pueblo, le pide a la gente que le den de comer, no le dan de comer y aún así le reconstruye un muro. Encuentra un chico y lo mata. Y Moisés está horrorizado y dice, ¿acaso has matado
un alma pura sin razón, Ujú. y te has hecho algo horrible. Mm. Te has hecho algo horrible. Moisés que se echa la... Y luego Hid le dice al final, dice, ahora te voy a dar las razones de aquello que no has podido ser paciente para entender. Ujú. Y le dice, el barco era de unos muchachos pobres y había un rey que se estaba llevando todos los barcos, entonces yo lo destrocé para que el rey no quisiera llevárselo. Ujú. El muro era había un tesoro debajo y era de unos muchachos que eran sus padres, sus padres perdedores, y nada, quería reconstruir el muro. Y Sí. luego finalmente el niño, pues, iba a causar que sus padres fueran unos incrédulos Ujú. y Dios quería sustituirle con un hijo mejor. Entonces se ve como este razonamiento, como has dicho, arrogante en esta era del materialismo que, claro, obviamente la ciencia se ha disparado Mm. y creemos que tenemos la posibilidad o el derecho de entenderlo todo Efectivamente. cuando realmente ves esta ignorancia, pero con esta ignorancia humilde que tenemos o que tenían los seres humanos en Correcto. la era antigua. Parte de la racionalidad es conocer los límites de la razón. Mm. Eso no significa que creas en Dios ciegamente y creas que las cosas tienen sentido ciegamente, pero si sabes que Dios existe y sabes que el Corán es de Dios, y el Corán te dice que detrás de cada evento, tanto si tú lo percibes como positivo o negativo, hay un hikmah, hay un saber. En ese caso es lo más racional aceptable y lo más irracional es rechazarlo. Y si te fijas en la historia de Hidr no es Dios. O sea, Hidr es simplemente una persona a la que Dios le ha dado algo más de conocimiento que a Moisés. Pero ni siquiera Hidr, o sea, es relativo el conocimiento, ¿no? Como dice el Corán, fawqa kulli de ilmin alim. Siempre por encima de alguien que sepa, hay otro que sabe mucho más, ¿no? Alim quiere decir que sabe mucho, que en última instancia es Dios. O sea que al final, si te paras a pensarlo desde una perspectiva, o sea, es una cuestión de humildad espiritual, pero a la vez es una cuestión racional. O sea, es irracional decir cuando yo no entiendo algo, como yo no tengo todos los datos, no tiene sentido. O sea, si te paras a pensarlo. Proyectar tu ignorancia al universo. Sí, Y exactamente. al mismo tiempo también creo que al final la generación actual o la edad moderna carece también de paciencia, ¿no? A la hora de entender las cosas. El hecho de esperar, ver todo el prisma y ver un poco cómo se desarrolla, y sobre todo ahora en la era del consumismo, Sí. en la era de el placer fácil, Correcto. el consumo fácil, el TikTok, el todo. Correcto. La gente no espera, es ¿por qué sufro? Exacto. Rápidamente me vuelvo ateo, Dios no existe, pero si al final esperas unos cuantos años y determinas o das tiempo a que funcione el trabajo de Dios, dices, ostras, en este momento no tenía que coger, me frustró mucho, por poner un ejemplo muy absurdo, me frustró mucho perder este vuelo, Ujú. pero me di cuenta de que gracias a perderlo conocí esto, hice esto, y al final dentro de todo bueno hay algo malo y dentro de Sí. todo malo hay algo bueno, ¿no? Sí. Por decirlo. Por eso digo que hay factores psicológicos detrás de la gente que cuestiona, como si fuera un argumento puramente racional, la existencia del sufrimiento. Y uno de los factores psicológicos es ese. Hemos perdido la capacidad de tener paciencia y estamos muy acostumbrados a la gratificación instantánea. Entonces, si se nos quita esa gratificación, es como el niño al que le quitas la piruleta, nos ponemos rabiosos. No sé si me explico. Y esto es una decadencia en la que hemos caído en las últimas décadas. O sea, mis abuelos, incluyendo los españoles, no necesariamente los que son de religión musulmana, sino los que eran de religión cristiana, fueran más religiosos o menos, tenían esto. O sea, tenían esta capacidad de voy a esperar, a ver, no voy a hacer un juicio de que esto es absurdo rápidamente, porque ahora mismo no tiene sentido. O sea, tenía la gente la capacidad de voy a esperar a ver. O sea, la gratificación instantánea, que es en gran medida algo que nos han infundido las multinacionales para convertirnos en buenos consumidores de sus productos, y las redes sociales nos han acabado de destrozar el cerebro. Contribuyen a que la gente no tenga paciencia y no sepa. Por ejemplo, muchos adolescentes rápidamente no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Pero, o sea, no hacemos el hilo conector entre, vale, cómo las redes y este consumismo nos han contribuido a crear a estos humanos tan impacientes que creen que si no se les da todo en bandeja es que no tiene sentido y se les está privando de algo que por derecho debería ser suyo. O sea que este es otro factor más a analizar. Total. Y a veces hay que reaprender esa paciencia para personas que son adultas y con cosas muy simples, ¿no? A lo mejor el entrenamiento, la gente es muy impaciente con eso. El hecho del aprendizaje, el enseñar un nuevo gesto que tienes que aprender a hacer con tu cuerpo o desarrollar algo a nivel matemático, la gente no se esfuerza, ¿no? Porque claro, si tú a día de hoy quieres buscar algo o quieres buscar conocimiento o no piensas en plan de ¿cuál será la respuesta a esto? Lo estudia en clase, Claro. abres el móvil y dices, está aquí en Google toda la respuesta. E incluso
a nivel de relaciones con los padres, que los padres se vuelven mayores, no son pacientes, relaciones con las parejas, etcétera, se nota el hecho de la carencia de paciencia, ¿no? El de esperar. Mientras que nuestros abuelos, como tú decías, bueno, pues esperamos a ver qué es lo que pasa. Ahorraremos y esperaremos, y la gente era ahorradora, la gente era de esperar al futuro, y bueno, obviamente, pues muchos de ellos eran gratificados por esa espera.